La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en CX12 Radio Oriental, 770 amplitud modulada. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo también este domingo de julio de 2025. El programa se está transmitiendo en vivo este sábado 26 de julio de 2025, un poquito después de que arranca el sábado, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. El programa se repite durante el fin de semana en la misma radio. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y a YouTube. Agradecemos la colaboración de nuestro operador que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-111. Y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas los compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Hoy recibiremos vía telefónica a la escritora chilena Jacqueline Sellán Bodin, quien actualmente reside en Chile, tras años de estadía en México. Su formación universitaria estuvo vinculada a la enseñanza, a las artes en general y a la escritura. Cursó bachillerato en filosofía y después se dedicó a la pedagogía en historia, geografía y educación cívica, carrera que culminó en la misma universidad. Hoy nos contactaremos para hablar sobre una de sus novelas, pues escribió varias novelas y publicó numerosos libros de cuentos. En particular, hoy queremos hablar sobre su libro Mariposas Feroces. En un momento más estaremos charlando con esta escritora chilena. Ahora es tiempo de compartir nuestro micro análisis literario de la Biblia. Para el micro de hoy hemos consultado el sitio web de los claretianos y la Biblia según la traducción de Monseñor Dr. Juan Strombinger, como en programas anteriores. Vamos a presentar otro libro de los llamados profetas mayores. Me refiero al libro de Jeremías. Este profeta nació en Anatot, pueblo de la tribu de Benjamín, a mediados del siglo VII a.C. Leemos en el sitio web de los claretianos que su vocación se inicia en el 627 a.C. y su desarrollo es trágico y conmovedor. Al principio de su actividad, este profeta desarrolla su actividad con gozo e ilusión. Pero durante su época se dan la resistencia pasiva de su pueblo y, por otro lado, la acción muy activa
de los otros pueblos, familiares, autoridades y otros profetas. Por ende, su accionar ve fracasos seguidos y eso lleva a sentir su vocación como intolerable. Su vida se desarrolla entre participar activamente en la resistencia de su pueblo, solidarizarse con ellos y el no involucrarse que le solicita Dios. Textualmente dicen los claretianos: con ojos lúcidos de profeta, contempla el fracaso sistemático de toda su vida y actividad, hasta hacerle exclamar en un arrebato de desesperación: maldito el día en que nací. ¿Por qué salí del vientre para pasar trabajos y penas y acabar mis días derrotado? Citemos de la Biblia ese capítulo 20, versículos 14 al 18, según la traducción de Strombinger. Maldito el día en que nací. No sea bendito el día en que me dio a luz mi madre. Maldito el hombre que dio a mi padre la noticia. Te ha nacido un hijo varón, colmándole así de alegría. Sea aquel hombre como las ciudades que destruye Yahvé sin compasión. Oiga él gritos por la mañana y el estruendo de la guerra al mediodía. ¿Por qué no me hizo morir en el seno materno, de modo que mi madre fuese mi sepulcro y su seno una eterna preñez? ¿Por qué salí del seno para ver dolor y aflicción y asumir mis días de ignominia? Los claretianos nos relatan que este profeta debe marchar forzado a Egipto, donde muere 6 años después, asesinado por sus propios compatriotas. Del estilo del profeta puede leerse que, si bien continúa con la tradición de sus predecesores, sobresale, textualmente dicen, su capacidad de crear imágenes y de trascender visiones simples y caseras. Y agregan: el estilo de la poesía se distingue por la riqueza imaginativa y la intensividad emotiva. La prosa narrativa, siguiendo la gran tradición israelita de brevedad, inmediatez e intensidad, es de lo mejor que leemos en el Antiguo Testamento, haciendo de la obra una de las más asequibles para el lector de hoy. El libro puede ser leído siguiendo 3 grupos: oráculos en verso, subdivididos en oráculos para el pueblo y el rey, confesiones del profeta y oráculos contra naciones paganas. Textos narrativos con palabras del profeta incorporadas. Y 3, discursos en prosa elaborados en estilo deuteronomista. Para finalizar el micro de hoy, compartamos algo más del análisis que sí podemos citar y ver en el sitio de los claretianos. Antes leeré el inicio del capítulo 1 de Jeremías. Jeremías 1, vocación del profeta. Palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes, que habitaban en Anatot, en tierra de Benjamín, a cual llegó la palabra de Yahvé en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, el año 13º de su reinado, y luego en los días de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la deportación de Jerusalén en el mes 5. Del sitio de los claretianos reproducimos textualmente un breve párrafo porque explican muy bien esta sección del capítulo 1. Jeremías era de Anatot, una pequeña población a unos 5 kilómetros
de Jerusalén, en las tierras de Benjamín. Su familia probablemente pertenecía al clan sacerdotal de Abiatar, que había sido desafectado del templo por Salomón y reemplazado por los sacerdotes del clan de Sadoc. La sucesión de reyes mencionada en los versículos 2 nos ubica entre el 640 y el 587 a.C. Si Josías reinó en Judá del 640 al 609 a.C., el año 13 corresponde al 627 a.C., posible año de la vocación de Jeremías. La deportación o destierro mencionado en el versículo 3 tuvo lugar en el 587 a.C. Jeremías no fue deportado a Babilonia, permaneció por un tiempo en Jerusalén hasta que fue llevado a Egipto por un grupo de judíos que se refugiaron en aquel país. Hasta aquí nuestro micro análisis literario de la Biblia del programa de hoy. Espero les haya gustado lo compartido en el día de hoy. Esto es Café y Palabras, en la noche de Oriental. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Carrasco Viajes te invita a un destino inolvidable, Islas Griegas, con Atenas y Madrid, desde $7.990 por persona en base doble. Salida grupal acompañada 17 de agosto. Incluye boleto aéreo con equipaje, 17 noches de alojamiento con desayuno incluido en Grecia, 2 noches de alojamiento con desayuno en Madrid, servicios en privado con guía oficiales en español, ferries rápidos directos en clase económica, entradas incluidas a sitios arqueológicos, museos y demás lugares descritos en el itinerario, seguro de asistencia de $80.000 hasta 75 años. Carrasco Viajes, www.carrascoviajes.com.uy, 094 58 55 09. Seguinos en nuestras redes sociales. Islas Griegas, Atenas y Madrid, con Carrasco Viajes. El País presenta la nueva colección de Susana Olaondo. La escritora que conquistó el corazón de los más pequeños nos acerca sus nuevos libros, Lali y el Pingüinito Brigado. Una buena idea, una gran familia y 2 amigos junto a sus clásicos más destacados. 15 libros para disfrutar en casa y en la escuela. Este sábado a solo 250 pesos. Pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy, llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Queridos amigos de Uruguay, aquí les habla José María Rodríguez Olaizola. Tengo la suerte de estar visitándoles en unos días y el próximo martes 29 de julio a las 6:30 de la tarde, en la sala del Club Católico en la calle Cerrito 475, tendré la ocasión de presentar el libro María en Contemplaciones de Papel. Será un gusto encontrarnos. Nos hablamos. Muchas gracias por todo. Para mí el vino siempre es Santa Teresa. Tinto con un asadito, blanco bien frío y ahora también Santa Té, el más bolichero de la familia. Hoy vamos a beber, tomamos un Santa Té y nos vamos a encender. Santa Té, el nuevo tinto suave de Santa Teresa. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional.
Hoy, para la entrevista, recibimos en Café y Palabras a la escritora Jacqueline Sellán-Bodin. Esta escritora, narradora y artista multidisciplinaria nos visita hoy a través de la vía telefónica. Para presentarla, nada mejor que leer algo de su biografía, que aparece en el libro Mariposas Feroces, publicada por el grupo editorial Eidos, libro sobre el que estaremos hablando en el programa de hoy. Nacida en diciembre de 1957, en el sur de Chile, entre la escarcha y las cumbres nevadas, Jacqueline Sellán-Bodin creció rodeada de historias que tejían el paisaje de su infancia. Su abuela, una emigrante francesa que llegó a Chile tras la posguerra con sus 3 hijos, 3 baúles de libros y un espíritu indomable, fue quien le transmitió el amor por la escritura, la lectura y la magia de las palabras. A esta influencia se sumó la herencia de su padre, libanés, narrador nato, que con sus relatos enriqueció el alma de Jacqueline, sembrando en ella la semilla del arte de contar historias. Jacqueline comenzó su formación académica en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, donde cursó bachillerato en filosofía. Más tarde se dedicó a la pedagogía en historia, geografía y educación cívica, carrera que culminó en la misma universidad. Su amor por las artes y la expresión cultural la llevó también a explorar diversas disciplinas, destacándose en cursos de ballet en la Academia de Matilde Romo, teatro popular en la Pontificia Universidad Católica de Chile y talleres de pintura y literatura en Valdivia y Santiago, enfocada especialmente en niños y jóvenes en situación de riesgo. Entre sus publicaciones se encuentran novelas como Mariposas Feroces, El vidrio empañado, Quizás en otro lugar, Martita y La Cuscuta. A nivel de cuento podemos mencionar títulos como Cuentos escritos bajo la lluvia, Puré de arvejas y 21 cuentos y un arcano. Además, publicó varios libros de poesía, entre ellos Profundos arenales, Almas de pez y Soy una isla. Ya tenemos vía telefónica a Jacqueline Sellán-Bodin. Bienvenida, Jacqueline, a Café y Palabras. ¿Cómo estás, Walter? Muchísimas gracias. Como siempre, es un agrado, un placer enorme hablar contigo. Ciertamente es un placer estar nuevamente compartiendo. Fuiste una de las primeras escritoras que entrevistamos para Café y Palabras, y bueno, ya nos conocíamos de Página en Blanco, el podcast que fui llevando adelante a partir del 2020 y hasta el 2024, así que nos conocemos hace algunos años, pero siempre es interesante, siempre estás presentando trabajos, y hoy te convocamos especialmente para hablar sobre tu novela Mariposas Feroces. ¿Qué nos puedes contar sobre esta novela, publicada en este caso por Grupo Editorial Eidos? Bueno, mira, esta novela que la tenía yo ya publicada hace varios años. Tú sabes que las estuve sacando en forma artesanal, ¿no es cierto?, con Jorge, que mi compañero, ¿no es cierto?, allá en México. Sí. Con una experiencia preciosa, porque te digo, es otra cosa, ¿no? Tú sacas, es tu trabajo en todos los sentidos. Claro. Y claro, pero por supuesto tiene un tiraje limitado y llega en un pequeño lugar. Y por eso era importante también que sea una publicación un poco más internacional. Claro. Y justo conocí por estas cosas del azar, ¿no es cierto?, que bien dicen que el azar no existe. Ajá. Conocí, claro, a Tony, que es el editor y el dueño realmente de la editorial Ad Nostrum. Ajá. Y le mandé la novela y quedó muy entusiasmado y sí, decidimos hacer unas publicaciones. Me está publicando varias novelas mías, dice que va a ser una bien. Colección. Qué bien. Hasta ahora van 4, ajá, vamos por la 5ª. Claro. Y
y bueno, esta fue la primera, Mariposas Feroces. Fue muy interesante. Yo no sé si, yo te mandé el archivo, no sé si Sí, tú lo sí. viste. Sí, Tuviste tiempo. Sí, Eh, pude leer parte, porque claro, lleva bastante tiempo ir preparando cada entrevista, y bueno, esta semana estuve un poco complicado de tiempo por razones personales, pero ya había tenido el gusto de leer la novela con anterioridad, así como otros trabajos tuyos, y siempre es interesante, siempre es interesante. Y hay algo que se rescata en el final de este libro, que lo estuvimos hablando, que tiene que ver con tu pareja, ¿no? Con quien has compartido muchos Claro años que en sí. México, ¿no? Eso fue muy lindo, muy lindo de verlo. Sí, muy lindo. Fue una sorpresa que Tony pusiera allí eso, porque fue algo que yo le conté en interno, y no imaginé nunca que lo iba a colocar ahí, ¿no? Yo, Claro. ese mensaje que recibí, porque realmente no encuentro otra palabra, de veras, que recibí de él, porque apareció ahí Claro. en forma inesperada. Entonces, claro, y también es una cosa muy bonita porque nos hace reflexionar acerca de la vida, de la muerte, de lo que llamamos muerte. Exacto, sí. Porque Y hacernos entender, quizá, Ujú. aunque nos cuesta, Sí, entender que realmente lo que muere es el cuerpo, claro. pero que el cuerpo es una parte de nosotros, pero que no somos nosotros. Ujú, claro. Es decir, somos mucho más que lo que vemos, Somos mucho Claro. más. que Sí. muchas veces no lo tenemos en cuenta en la vida diaria, corriendo, se nos va, y en pequeños gestos, en otra charla que hemos mantenido, tú mencionabas esas pequeñas cosas que fueron apareciendo tras la partida de tu pareja, y que a ti te llenó de gusto, ¿no? Es decir, y bueno, y ahora esto, ¿no? Está muy lindo. Sí. Sí, y eso me ha hecho mantener poder seguir adelante, ¿no? Porque de verdad, a veces es como que se te cortara una parte Claro. de ti, ¿no? Al perder a la persona que uno ama. Exacto. Sin embargo, está presente de alguna manera, y eso es lo interesante, como el poder reconocerlo en realidad, ¿no? El poder reconocer en esas cosas diarias, cotidianas, en esos detalles que se da eso, ¿no? Sí. Me gustaría preguntarte cómo fue tomando forma el personaje de Catherine de esta novela, que es una novela por la cual en algún momento, si mal no recuerdo, recibiste algunas críticas o algo así, por lo que pasaba dentro de La temática. de la temática, ¿no? La temática. Una cosa dura, pero que es interesante. Claro, a ver, lo que pasa ahí, bueno, Catherine soy yo, Ujú. porque yo tengo en varias novelas diferentes, Ajá. en que el personaje se llama Catherine, es Ajá. Catherine en realidad, y soy yo. ¿Por Ajá. qué? Fíjate, es muy curioso, cuando yo nací, me pusieron el nombre Catherine, Ajá. porque así se llamaba una hermana de mi padre, Ajá. ya fallecida, Ajá. pero que él la quería mucho y todo, pero que al parecer tenía un genio 2000 demonios, decía mi padre. Entonces, cuando yo nací, claro, él, su primer intento fue ponerme el nombre de su hermana, Catherine, Claro. pero parece que mi genio se parecía bastante al de ella, entonces dijo, no vaya a hacer cosa que el nombre tenga algo que ver
con el carácter, claro. con la personalidad, que yo he leído por ahí, que los nombres, que no sé qué, y no vaya a tener el mismo genio de mi hermana, entonces me cambiaron el nombre. Pues la verdad es que el genio no se me cambió, no, pero yo después perdí ese nombre. Sin embargo, lo he sentido como mío desde el momento que lo empecé a usar en mis personajes. Lo he sentido como mío. Qué interesante, ¿no? Como eso que de alguna manera era un deseo, una expresión de un familiar, tú lo tomas y lo vas volcando ahí, le vas dando vida, porque el personaje va adquiriendo vida y se va desarrollando. Me parece que un poco pasa así, ¿no? Que el escritor le empieza a dar algunos motivos, algunos elementos, algunas características, pero ¿tú qué piensas? ¿El personaje va adquiriendo un desarrollo muy particular y uno lo deja volar o no? Sí, va adquiriendo y es algo, mira, fíjate, es curioso porque yo precisamente ahora estoy escribiendo otra novela que la estoy escribiendo de otra manera y yo quería como escribirla de distinto, pero no, es que tengo que hacerla así porque es como que nace, fíjate que eso que tú dices me confunde un poco porque uno a veces no lo piensa, no va y lo hace. Claro. Pero es como que la novela nace como un ser, fíjate tú, como un ser. Claro. ¿Ya? Y necesita alguien que lo exprese. Con su propio lenguaje, con su modo, como que ya nace en primera persona o en tercera o mezclado o qué sé yo. Claro. Y los personajes, claro, van creciendo, aunque tienen una línea, pero es que les van surgiendo y no solo ellos, sino que en la interrelación con los demás personajes. Claro. Ellos maduran también, ¿verdad? Maduran y con lo mismo que pasa en la vida cotidiana, en que tú vas adecuando tu acción también a las circunstancias que te van pasando. Pues a estos personajes igual les van pasando cosas y tienes que adecuarlos a eso. Ellos se adecúan a eso. En realidad no es que uno los adecue, ellos se adecúan a eso. Qué bien. Qué interesante cómo nos vas contando ese universo particular de tu escritura, porque es un poco a lo que apunta el programa. Café y Palabra busca ir reconociendo las particularidades de creación de cada escritor, porque es muy diferente. Es muy diferente cómo se trabaja o cómo trabaja un escritor de poesía, un escritor de novelas, de cuentos. Por lo menos es lo que me van contando los distintos autores que he podido entrevistar en Café y Palabras, y eso es lo que queremos descubrir un poco, ¿no? ¿Cuál es la manera, cómo es el trabajo? ¿Qué tiempo les lleva? Porque, por ejemplo, si uno se pone a pensar y ve el texto completo de Mariposas Feroces, hay muchos detalles, hay muchas cosas que ir trabajando. Probablemente cuando vas creando el personaje que se va dando forma, como tú lo decías, un poco solo, que va tomando su voz, pero supongo que hay un montón de cosas que uno lo va revisando a través del tiempo. ¿Te pasa a ti eso? A ver, fíjate que en ese aspecto, a ver, yo la novela en sí, la estructura de la novela y lo que pasa en la novela yo no lo cambio nunca. O sea, eso es como que nace. Lo que sí le reviso, y soy en ese sentido, muy exhaustiva, porque cada vez que la tomo le vuelvo a revisar, le vuelvo a corregir algo, hasta que ahora, por ejemplo, ya dije, no, ya lo entregué allá en otra editorial, hasta mientras yo lo estaba haciendo yo sola, bueno, yo todavía lo puedo corregir, pero ya no, bueno, ya lo entregué, ya no la voy a ni a mirar. Sí, porque lo que hago es pulirle, que, no sé, una palabra que no me gusta, que prefiero que sea otra, hay cosillas así, ¿no? Claro. Y lo que pasa ahí es que en esta novela hay 3 personajes, que son
Yo creo que tienen el mismo nivel de importancia en cuanto a que son protagonistas, cada una, Sí, tres mujeres, ¿verdad? Protagonistas cada una de su propio drama personal. claro, claro, claro. Y ahí, en algún momento se van juntando, ¿no? Se van, Claro, claro. esas distintas historias se van uniendo, ¿no? Eso es un poco de lo que Claro. va pasando en la novela, ¿no? Claro que sí. Por eso es que Catherine funciona más bien, es como la que organiza esto, es como Claro. la que recluta, ¿no es Eh, cierto?, a estas otras dos amigas Claro, y las lleva a eso, pero claro, cada una es su propio drama, aparece allí su drama, su problema Ujú. y su personalidad muy diferente por lo demás, claro, y cómo supera cada una claro. del mismo modo, pero con diferentes resultados en cada una, según Claro. su personalidad, Ujú, ujú. cómo transforman. Porque precisamente mariposas, Sí. las mariposas son, primero son un capullo, ¿verdad? Sí. Y después se transforman, son y una oruga, y después, entonces, es como la metamorfosis. Claro, claro. La metamorfosis de alguien que en un momento se sintió como una oruga o fue pasada a llevar o fue, ¿te fijas? Cómo Sí. se transforma en Claro. una mariposa. Claro, Y claro. para transformarse en una mariposa hay una lucha Sí, que hay que hacer sí. y hay que vencer Sí. eso que te hizo este daño, eso que te transformó Claro, en claro. una oruga. Para Sí. finalmente ser libre, ¿no? Cuando Sí. hay una sensación, a mí me parece eso, de libertad en ese vuelo que al final se da, ¿no? Sí, claro. La novela, Claro que sí. La novela nos parece un texto donde tú como escritora te comprometes con una situación que viven cientos de mujeres, no unas mujeres, sino Así. cientos de mujeres en todo el mundo, más allá de Chile, Sí. de México, donde tú En viste todos esa lados, realidad una realidad muy compleja de la mujer. Sí, claro que sí. Tú pudiste tomar nota de esta situación en tus años de permanencia en México, ¿no? Sí, claro, pero fíjate que más que nada, bueno, la experiencia personal vale Sí, y la experiencia de otras que te cuentan, ¿verdad? claro. Lo que pasa es que más que el problema como de realidades específicas, es un problema generalizado, Claro, claro. que viene de muy atrás, que viene de muy lejos. Sí, sí. Y yo siento que los hombres en general Ujú. les cuesta mucho entender Claro. lo que es realmente una violación para una mujer. Claro, Por eso es importante decirlo, mostrar lo que es realmente. claro. Y eso, les cuesta entenderlo porque aun cuando un hombre pueda ser violado por otro hombre, por ejemplo, sí, es muy distinto, porque claro, yo creo que ahí en el caso del hombre, que el niño que es violado por un hombre, sí, va a sentir probablemente dolor, claro. sí, sí, Sin embargo, en el caso de que no tenga, porque también te produce daños a veces muy Sí. graves a nivel mental, a Sí, nivel sí. psicológico Indudable. y todo el asunto, ¿no? indudable, indudable. Indudable. Pero supongamos que según la edad en que eso le ocurra, Ujú. puede que no te produzca ese daño psicológico, Ajá, pero ¿por qué? Porque además no está relacionado con el accionar sexual normal, natural, ¿verdad? Claro, claro. O sea, y entonces tú no lo vas a relacionar claro, con lo afectivo. claro. En el caso de la mujer es diferente porque Ajá. aparte del dolor, porque te digo, los hombres en general les cuesta entenderlo porque presuponen Claro, claro, que no le duele, claro, claro, porque creen que es la vía, entre comillas, natural, claro, claro. y no comprenden
que al ser una relación forzada, la mujer primero, obviamente, no está disfrutándolo, y si no lo disfruta, le va a producir dolor. Indudable. Le va a producir dolor. Así, física, biológicamente. Claro. ¿Ya? Y tanto es así que hay estudios que han demostrado que algunas pueden sufrir hasta lesiones cerebrales debido a eso, porque tú sabes que un estrés, un dolor, ya, porque es una tortura. Sí. De hecho, es decir, las enfermedades tienen siempre, hay una correlación entre los problemas emocionales y un problema físico, ¿no? Así que este tipo de situaciones que son muy agresivas, por supuesto, desencadenan mucho más allá de lo que a veces en la medicina occidental lo aceptamos, pero que hoy por hoy se empieza a ver de cómo puede ser origen de problemas físicos, patologías físicas, mucho más allá de lo que normalmente la medicina occidental lo acepta, ¿no? No, claro que sí, claro que sí. Eso sí, aparte, ¿no? Eso ya sería como el tema energético del asunto. Claro. Y tienes tú muchas novelas escritas, así como libros de cuentos, y sé que siempre estás escribiendo algo, pero este en particular, ¿te dio mucho trabajo, sea en tiempo como en investigación previa? No, fíjate que no, porque esto lo escribí ya con conocimiento de causa. Ajá, bien. Claro, bien. O sea, yo por lo general no parto como diciendo voy a escribir sobre esto y no. Es como que me llega porque ya lo he canalizado, pensado, como que ya está hecho. Claro. Fíjate, yo no puedo escribir, por eso no podría escribir por encargo, por ejemplo, si me dicen, no, escribe tal tema, ay no, que flojera, no, porque no me pongo a investigar. O sea, yo toda mi vida he leído, ¿no? Claro. Y soy ratón de biblioteca, y bueno, ahora he leído un poco menos porque más me he dedicado a escribir que a leer, fíjate tú. Claro. Pero sí, siempre he leído muchísimo. Genial. Y he sabido, entonces uno va sabiendo, pero te digo, acá son cosas gente que he conocido, que me ha contado cosas a lo largo de mi vida, ¿no? Claro. Entonces cuando surge esto, es que ya estaba. Claro. Ya estaba. ¿Ya? Genial. Eso está bueno porque tú nos vas ilustrando sobre este universo particular del escritor, de cómo va generando nuevos textos. Y en tu caso tienes muchos textos escritos, algunos lo hablábamos en una entrevista anterior, todavía no publicados, otros trabajando, pero digo, tienes muchos. Y entonces hay una forma de creación muy interesante. Te interrumpo solo un minuto para agradecer un saludo de un oyente que también es alguien de esta casa, Sebastián. Él nos dice, buenas noches, un gran saludo a Walter, acá estoy escuchando atentamente Café y Palabras y le agradecemos muchísimo la comunicación, como tanta otra gente que seguramente está escuchando el programa, gente que va a poder seguir escuchando a través de los sitios donde se vuelve a transmitir, al igual que este domingo en Radio Oriental. Así que bueno, en una entrevista dices que buscas escribir tus textos intentando tomar la manera en que nos movemos en el mundo. Quiero decir, mientras hablamos, nos conectamos con el mundo circundante y eso dispara nuevos caminos para nuestros pensamientos. ¿Qué puedes decirnos sobre esta manera de escribir? Sí, es un poco, aunque en esta novela Mariposas Feroces no es precisamente el mejor ejemplo de eso, porque esta fue más hecha como una necesidad de escribir sobre esto, claro. Ya entonces como que me centré más en el tema. Ajá. Pero en otras me dejo llevar mucho por las asociaciones libres. Ajá. Que están relacionadas obviamente con lo que estoy escribiendo, ¿no? Claro. Pero donde surgen
como especies de relatos paralelos, si tú quieres. Ajá, Aparentan ser relatos paralelos, en realidad no lo son, claro. hacen parte de lo mismo, Ajá. pero que te van como que se van intercalando a medida que te van surgiendo esas ideas, esos no sé, estoy hablando de un jabón, pero el jabón tiene olor a aceitunas, me acuerdo de las aceitunas que comía en el avión, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. Y ahí va surgiendo. Y va surgiendo eso. Eso es un poco el juego que hago. Claro. Pero no, a veces, como te digo, no siempre funciona así. A veces no, a veces es como más poético, o a veces es como más, según lo que me va surgiendo. Ahora, por ejemplo, lo que estoy escribiendo es como más filosófica, Ah, mira. aunque es una historia como media de terror Ajá. o de misterio, Sí. pero como más filosófico y tiene que ver con la idea del mal. Es que ese es un tema que igual en este Mariposas Feroces lo toca. tomo, Ajá. el problema del mal. El Claro. problema del mal a mí siempre me ha interesado, digamos, Sí. y entender Ujú, qué es el mal, claro. cómo surge el mal en las personas. Hay personas que nacen malas, Claro. porque tú siempre puedes elegir, Sí. Claro, claro. ¿cierto? Este, Y no hablemos del mal de la persona que va y mata, bueno, llegamos Sí. a ese extremo, pero el mal en general, no sé, ahora estamos en pleno proceso de elecciones acá y puedes ver cómo los políticos que son unos ladrones, ¿no es cierto? Que todos Sí. aquí no hay ningún partido que se salve. Ellos se las arreglan para pagarse sueldos millonarios, quieren vivir ahí sin hacer nada. claro. Eso, ¿de dónde ese mal te das cuenta Claro, que está dentro claro. de las personas? Claro, claro. Bueno, Y eso entenderlo me no es fácil. interesa mucho entenderlo, y en eso trabajo bastante con mis novelas. Claro, claro. ¿Cómo podemos acceder para conseguir esta novela publicada por el grupo editorial Eidos? Está en Amazon, precisamente. Ujú. Lo tienen en Amazon, y los que están acá para la gente de Santiago que está escuchando, si es que hay alguien por acá de Santiago escuchando, Ujú. pues lo vendo yo personalmente y estoy vendiéndolo en las ferias del libro que estoy yendo Ajá. ahora, por ejemplo, para tratar de venderla persona a persona, que es como la forma que me gusta a mí hacer. Claro, claro. Eso está muy interesante, esa experiencia que tú desarrollaste en México, en los pueblos alrededor de donde tú vivías específicamente, y que Sí, fue una experiencia sí. muy interesante, porque digo, allí la experiencia era tenía un sentido mucho más allá de escribir, era armar el libro, copiarlo, armarlo, y bueno, y después en ese compartir con el público directamente se lo entregabas y bueno, terminaban leyendo juntos. Ahora es una empresa, una editorial grande quien lo desarrolla, pero tú te permites compartir, convivir con el lector por un rato y compartir la historia. ¿Qué te pasa en esa instancia? Es decir, que tú estás en ese diálogo, en esa charla, quizás informal, pero que es entre el que escribe y el que lee. ¿Qué pasa en ese diálogo? Fíjate, es curioso porque es como que tú, no sé, uno se enriquece con eso, vuelvo como con más ganas de escribir, no Ajá. sé, como retroalimentarte, ¿no? Porque fíjate que de repente las personas que te leen, Sí, te analizan diferente, ¿no? Dicen cosas que uno ni se imaginaba que dirían, claro. o ven las cosas de otra manera. Ujú. Por ejemplo, mira, en esta novela, en Mariposas Feroces, Sí. hay algo más que aparte del hecho mismo de la violación, que bueno, es El es tema el central. motivo, ¿no? Ujú. Pero está el sentido de justicia, Claro, claro. Ujú. de justicia total.
Claro. Que no claro. tiene que ver con la justicia de los tribunales, que son justicias amañadas, que son justicias hechas por seres que a lo mejor igual tienen sus cosas por ahí, por algo, son tan permisivos con ciertos delitos. Claro. No sé, yo me cuestiono eso, porque digo, a ver cómo, o sea, qué falta de respeto para las víctimas. Sí, indudable. Claro. Indudable. ¿Ya? O sea, yo primero pienso en la víctima, a mí no me interesa el victimario. Claro. Solo me interesa la víctima. Claro. Pero a veces parece que pasa al revés. Para la justicia a veces el victimario es más importante y la víctima vuelve a ser violada de alguna manera en esa exposición que se hace, ¿no? Por lo menos, exactamente, ¿no? En esa exposición continua ante el personal que representa a la ley en cualquiera de sus formas. Y bueno, eso es interesante, el poder sacar a la luz, poder mostrar a través de un texto como Mariposas Feroces, hacerlo visible, porque muchas veces en los medios sí se hace visible, pero queda ahí, queda en la nada. ¿No te parece a ti que a través de una novela como es en este caso Mariposas Feroces podemos crear un poquito más de conciencia sobre el tema? Yo creo que sí. Esa es un poco la idea, ¿no? Es un poco la idea, claro, de crear conciencia, pero también empoderar, también que las mujeres aprendan que empoderarse significa ser capaces de levantar la cabeza, así como al inicio, te fijas de la novela, sí, tengo un epígrafe lo dice. De este gran poeta cubano, a ese artista que lo estoy viendo acá, de este gran poeta cubano Nicolás Guillén, que dice: yo soy también el nieto, bisnieto, tataranieto de un esclavo. Exacto. Que se avergüence el amor. Claro. Y lo tomé precisamente porque las mujeres no tenemos por qué avergonzarnos de sufrir una agresión, que se avergüence el agresor. Claro. Yo te puedo pedir que nos leas un fragmento muy pequeño de la novela. Nos quedan muy pocos minutos, pero de repente sí se puede. Nuestro operador, Ángel Otero, nos dice que es posible un poquito más, ¿sí? Así que le agradecemos a él y te escuchamos. Un pedacito cortito. Bien, ya, bien. Lo abrí aquí al azar, en el capítulo Marasmo, aquí más o menos por la mitad. Bien. Mientras volvía, arrastrando los pies, tropezando con las zarzas, ciega de llanto y de asco, enloquecida por el pavor, por lo irremediable, por la incapacidad de despertar de esa pesadilla, solo había sentido el dolor de lo inmediato. Ahora se daba cuenta, ahora, en la tranquilidad de su cuarto, protegida por esas paredes tan conocidas, con el cuadro de flores pintado por ella misma del tiempo no tan lejano en que estaba en la primaria, con el oso de peluche colgado de una cinta, con la guitarra puesta de costado sobre el muro, aunque no sabía tocar, esas paredes que le daban antes la sensación de seguridad, de que el universo marchaba como debía. Ahora sabía que el mundo no marchaba como debía, que nunca más marcharía así, que jamás lo había hecho. Impresionante. Me encanta poder escucharte leyendo Mariposas Feroces en Café y Palabras para nuestra audiencia de Radio Oriental. Yo te agradezco muchísimo y te pido que nos vuelvas a recordar cómo podemos hacer para conseguir el libro Mariposas Feroces y tus otros libros. Entiendo que están en Amazon. Y mis otros libros. En Amazon, sí, en Amazon. Y también tengo un blog con mi nombre, Jacqueline Sellán Bodín. Tengo un blog que se llama... claro, verdad, hace mucho que de hecho no me he metido a él. Ajá. ¿Cómo se llama mi blog? Ya ni me acuerdo. No te preocupes. Oye, ¿cómo será? No pero te tengo un preocupes. blog.
No te preocupes. Igual lo vamos a estar compartiendo en el blog de Café y Palabras. Vamos a invitar a la audiencia que pueda ingresar a nuestro blog. Ya sé cómo se llama, mira. Dime. Se llama Susurros de Papel. Susurros de Papel, perfecto. El enlace a tu blog va a estar en el blog de Café y Palabras, además de alguna otra información más que vamos a compartir en el blog, así que ya te estoy convocando para que me pases todos los datos para que podamos compartir con la audiencia de Café y Palabras toda la información necesaria para comprar el libro Mariposas Feroces y cualquiera de tus otros libros. Hemos nombrado solo algunos. Yo conozco muchos más que lo hemos visto en Amazon, que lo he podido leer gracias a tu generosidad que has compartido conmigo tus textos, así que lo he podido leer. Estoy muy agradecido por que hayas participado en Café y Palabras. Muchísimas gracias, Jacqueline, por este tiempo, por este espacio que te has tomado para compartir con nosotros y hablar sobre Mariposas Feroces. No, muchísimas gracias a ti, Walter, y ya sabes que aquí estoy para cualquier cosa. Te aviso yo cuando publico el libro, te aviso también, y te mando un enorme abrazo. Muchísimas gracias y gracias por tenernos en cuenta, Jacqueline. Muchas gracias. Así compartíamos la entrevista con Jacqueline Sellán Bodin, que nos recibía a través de la vía telefónica. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Pueden seguirnos en Instagram, @Café y Palabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos la colaboración del señor operador del día de hoy, el señor Ángel Otero, porque bueno, todo esto va saliendo no porque uno se pone frente al micrófono, hay mucho trabajo atrás, el llamar al entrevistado, que todo salga bien, los sonidos, los archivos que se van colocando, implica mucho trabajo. A veces la gente escucha la radio y dice como que es mágico, pero no, hay mucho trabajo atrás, Así que Ángel Otero, muchísimas gracias por hoy acompañarnos en este programa. Y bueno, los invitamos a seguir a Radio Oriental por 770 amplitud modulada, ¿sí? Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. También pueden escuchar por la web oriental.com.uy /inicio/en_vivo. Muchísimas gracias por compartir este programa. Pueden seguir a Radio Oriental por la red social Facebook, www.facebook.com/oriental770am o la red social X, @oriental770. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional.